Buenas, ¿cómo va? Bueno, yo voy a hablar un poquitito, eh, eligiendo también algunos textos, algunas eh, obras artísticas, si se quiere llamarle de alguna manera. Eh, bueno, esto está en el marco de la materia de producción 2 y bueno, dentro de este coloquio, dentro de esta parcial coloquio, charla un poco con uno mismo, un poco con el profesor detrás de la pantalla. Eh, Quiero un poquito charlar, o sea, de la formación del Estado-Nación y de la generación del centenario. Bueno, voy a empezar contando un poquito y después voy a relacionar, como dice en la consigna, con el tema de cuáles son los ejemplos, las obras que elegí, por qué las elegí. O sea, me parece un poco interesante de pensar. O sea, yo traté de hacer o de trazar una línea en el tiempo en relación a lo que pasó en 1910, de alguna manera, ese centenario de la nación, o sea, ese aniversario de la Revolución de Mayo, y luego lo que pasa ahora, como pide un poco la consigna, o sea, con ejemplos más actuales. Y en ese sentido, de 1910 a 2010, eh, ¿qué cambió? ¿Qué sigue igual? Obviamente que a la hora de reflexionar eh, no es sencillo porque hay una cuestión que tiene que ver con que las cosas, o sea, y la construcción de un Estado, la construcción de una identidad, eh, no es sencilla en cuanto es por capas muchas veces, o sea, de la misma manera que es un país bastante grande, un país bastante vasto, si yo tengo que analizar un montón de cuestiones, no necesariamente lo puedo hacer de una sola manera, o sea, más allá de que un texto lleve para un lado las cosas o lleve para el otro lado, yo creo que tengo mis grises, o sea, con los textos, con lo mismo con lo que yo pienso, o sea, con ciertas posturas que pueden existir desde la cátedra, cierta organización, cierta forma de entender las cosas. Me parece que depende en qué momento, depende de qué región hablamos, depende hacia dónde es el pensamiento, hacia dónde es, son las ideas y a veces hay que circunscribirlo al espacio y al tiempo de ese momento y entender qué pasaba. En 1910 el país celebraba el primer aniversario, como contaba, del aniversario de Mayo. Y Argentina tenía un perfil agrícola, exportador, que estaba muy en relación a la región pampeana. En cambio, en el interior, lo que existía, o sea, era como un comercio, un mercado interno en el noroeste, en el noreste, en la región de Cuyo, de Chaco. Todo tenía que ver con industrias primarias. De alguna forma había una tensión entre, entre esa élite, o sea, que estaba en toda esta región pampeana, y, y también, o sea, muchas características de lo que estaba surgiendo, de lo que se vivía en Europa. O sea, en Europa en ese momento, o sea, podemos, o sea, trazar de que en Europa existían, eh, y estoy hablando así como muy en amplio, desde el socialismo, la ilustración francesa, ciertos movimientos, o sea, o tendencias hacia el liberalismo. Entonces, de alguna manera, o sea, eso desestabilizaba a ciertas élites, a ciertos grupos de oligarquía, a ciertos factores de poder. Entonces, ¿qué es lo que surge? No solamente en Argentina, sino en Europa. Eh, Surge un resurgimiento del nacionalismo, y esto también se le llamó como nacionalismo romántico. Eh, Acá, por ejemplo, en Argentina, o sea, se afianza mucho eh, esa búsqueda de reafirmar ciertas identidades con
un montón de cuestiones que justo en ese momento estaban un poco hasta como dejando de ser. eh, y entonces es como si se generara esa tensión entre o sea, justamente entre toda esa inmigración que estaba llegando al país, o sea, y justamente para dejar de lado eso, eh, se busca una especie de búsqueda, ¿viste? De pureza del alma nacional. Entonces la generación del centenario, o sea, que podemos nombrar a Ricardo Rojas como intelectual, a Leopoldo Lugones, o sea, estoy hablando de escritores, a Manuel Gálvez, desarrolla de alguna manera una, un fuerte arraigo hacia ese criollismo, hacia esa búsqueda eh, de creación, o sea, como de descubrimiento del modo rural. Y eso estaba sucediendo también a nivel, o sea, como afuera también, o sea, en la cuestión, estoy hablando, por ejemplo, en Europa, donde se desarrolla, o sea, como fuertemente esta búsqueda de cuál es el pueblo, cuál es la verdadera alma del pueblo. A qué me refiero con la verdadera alma del pueblo? Por ejemplo, puedo nombrar, por ejemplo, los hermanos Grimm, que son, o sea, esos buscadores de cuentos, de cuestiones medio entre relatos que existían, o sea, en los distintos pueblos, estas cuestiones, o sea, que se vuelven a reafirmar, a realzar, que son justamente todo este cuidado hacia alguna forma, o sea, estas figuras, y aparece justamente, y acá hablo de una palabrita que podría ser el folclore, el folk, o sea, justamente como un arma intelectual, eh, como para sostener o para cuidar estos baluartes del pueblo, y justamente defender cierta pureza de una especie de identidad que, que el pueblo de alguna vez tuvo, que de alguna forma, o sea, existió, y como que se estaba perdiendo justamente con estas corrientes liberales, ilustración. eh, y bueno, entonces en ese sentido, eh, por ejemplo, en Tucumán, o sea, sucede que, por ejemplo, en un lugar que se llamaba la Sociedad Sarmiento, se juntaban grandes intelectuales, por ejemplo, y no solo grandes intelectuales, ¿no? Sino figuras de mucho peso a nivel, eh, ¿cómo diría? O sea, como a nivel económico de Tucumán. Entonces puedo citar, no sé, Juan Veterán, o sea, Miguel Lillo, que era un naturalista, y existe un museo y toda una facultad en Tucumán que es el Lillo. Alfredo Guzmán, que era un azucarero. eh, José Padilla, que era un ingeniero. Alberto Ruyés, que era un filósofo. Y bueno, y justamente este era como una especie de idealismo tradicionalista que estaba un poco en contraposición al academicismo, bueno, no sé si está bien dicho, positivista. Justamente en Tucumán, toda esta élite, toda esta gente que se empieza a juntar, una de las cosas muy interesantes que terminan logrando es el tema de la creación de la Universidad de Tucumán. Y justamente esta búsqueda de defender así ciertas cuestiones también es una cuestión estratégica. O sea, siempre por eso digo, poniendo las cosas de que yo no hablo como diciendo ni están bien ni están mal, sino tratándome yo de poner también como en un lugar de, de qué existía, de qué no existía, y bueno, en este caso la creación con la importancia, ¿no? de la Universidad Nacional de Tucumán como polo estratégico del noroeste, que justamente genera, o sea, y como administra, o sea, justamente cultura, conocimientos, poder, maneja mucho dinero,
o sea, justamente tiende los lazos y también justamente esto, lo que quiero nombrar, o sea, dota de sentido. Dota de sentido y justamente qué es lo simbólico. O sea, por ejemplo, o sea, desde, bueno, lo que yo contaba, por ejemplo, en el criollismo, o sea, como toda esta cuestión, o sea, de los circos criollos, de los gauchos, o sea, las figuras, lo identitario, o sea, cómo de pronto una figura justamente de un vago, de un matón, de una persona hasta que podría ser pobre o lo que fuere, de pronto es ensalzada y puesta como baluarte de lo que justamente se quiere defender, a diferencia de la ilustración de alguna manera, o sea, a diferencia del afrancesamiento de alguna manera. Bueno, ¿cuál es el tema acá? O sea, y por eso es complejo, es una complejidad. Porque en Argentina, o sea, un problema que tenemos es la conquista, o sea, como hacia América, o sea, de los españoles, obviamente, o sea, o sea, toda esta masacre que también hubo, o sea, con los pueblos indígenas, con los pueblos originarios, o sea, entonces, de alguna manera hay una destrucción de una identidad y se construye de alguna manera por encima otra identidad que es este afianzamiento de ciertas élites sobre otras, de ciertos grupos sobre otros y de ciertas, entre comillas, tradiciones que traen otros pueblos y que las ponen por encima. Entonces, cuando hablamos, o sea, de esta cuestión identitaria y de alguna forma, quizás el folclore, más allá de que muchas veces tiene una gran carga tradicionalista, oligárquica, y bueno, justamente eso es como buscar en las pequeñas comunidades el alma del pueblo y un montón de cuestiones que muchas veces es ejercido de una manera solo para afianzar el poder, solo para generar o para buscar o para utilizar eso como discurso. O sea, las élites como las que nombro utilizan eso como discurso, pero más allá de eso, por el otro lado tenemos, o sea, realmente una cuestión bastante compleja, porque también, o sea, la conquista de América, o sea, destruye una identidad y de alguna forma el volver a encontrar, el volver a buscar, el volver hacia atrás con un montón de cuestiones que tienen que ver con qué pasó ahí y con reafirmar, o sea, lo que es desde algún canto en una caja, algún canto popular, alguna cuestión, puede de alguna forma también determinar o poder afianzar un montón de cosas que estaban ahí, o sea, a punto de perderse. Entonces, por eso digo que es un tema complejo que no tiene una sola arista, o sea, como no es directamente una élite, o sea, manejando una cuestión, o es realmente que no haya mucho de alma del pueblo en alguna cuestión. Entonces, ¿qué es lo que yo quise encontrar? Quise buscar en mis ejemplos. Quise buscar, o sea, qué es lo simbólico 100 años después en Argentina. O sea, qué es lo que se trazó como simbólico y qué es de todo eso que haya quedado. En ese sentido, uno de mis ejemplos es La Argentinidad al Palo, la canción de La Versuit. Y lo elegí un poco casi graciosamente, irónicamente, porque hay una cuestión que tiene que ver con que hay una enumeración simbólica de cuáles son los símbolos argentinos. Y a mí me parecía como muy interesante, así como para poner en la lupa, que lo simbólico argentino no, o sea, había dejado de ser un poco todas estas cuestiones de identidad nacional que tenían que ver con
ya sea con la reafirmación de lo folclórico, del gaucho, de ciertas costumbres tradicionales, de ciertos bailes, de ciertas danzas, de cierta búsqueda de vuelta hacia atrás, y, y enumera justamente cuestiones simbólicas de lo que es argentino. Entonces, es una gran pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es lo argentino, no? O sea, por un lado, ¿qué es lo de pueblo, qué son los pueblos originarios? Por el otro lado, ¿qué es el criollismo? Esa mixtura entre lo español, lo indígena, lo que quedó. ¿Y qué es lo argentino? ¿Y qué es lo argentino en muchos sentidos? Y yo esto es totalmente una opinión personal, no está en los textos. Yo creo que muchas veces esas últimas inmigraciones, grandes inmigraciones que tiene Argentina a principios del siglo, 1930, 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, generan una cuestión de grandes puestas en, en contexto, en la lupa de los logros argentinos. O sea, la identidad nacional se nutre bajo los logros. O sea, hay en este momento, en vez de danzas, en vez de canciones, en vez de música, como era el folclore, en vez de expresiones artísticas, existen logros. Logros netos, así. Entonces yo leyendo la letra, por ejemplo, acá que le estoy mirando un poquitito desde acá al costado, dice la calle más larga, el río más ancho, las minas más lindas del mundo, el dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda. Bueno, la argentinidad del palo tiene que ver, ¿no? Entonces, cómo ese carácter simbólico de la agonía y el éxtasis que se vive en Argentina muchas veces, o sea, todos estos logros son parte de los símbolos. Símbolos que no necesariamente, si yo enumero y yo conté estas cuestiones de la década, o sea, de la generación del centenario, empiezan a ser otros los símbolos, ¿no? Es interesante cómo 100 años después, no necesariamente un grupo de rock canta un montón de cuestiones que tienen que ver con lo simbólico, o sea, del cuidado de esas comunidades, de esa búsqueda, de la pérdida o no de identidad, sino que la identidad de alguna forma son todos estos nuevos logros, de alguna manera sucesos argentinos que son simbólicos. Con esto no estoy ni siquiera tratando de decir que hay algo que es mejor que el otro o que hay algo que tiene un correlato exacto, sino justamente eso, es un correlato muchas veces fragmentado, son elites que en un momento dado pudieron mostrar de alguna forma y reafirmar qué era lo que tenían propio. En ese sentido, para mí el norte es eso. El norte reafirmó, o sea, en ese momento de gran industria azucarera, de gran polo de ingenios, por ejemplo, que fue en Tucumán, de gran polo que empieza a reafirmar como desde la educación en la universidad, reafirma justamente lo criollo. En cambio, de alguna manera, esta letra reafirma algo que tiene que ver más con el sentir nacional argentino en estos últimos años, que tiene que ver, y esto también es particular, es el fútbol, que es esa agonía o éxtasis. O sea, de alguna forma a veces estamos al borde de ganar o perder, al borde de triunfar o no triunfar, el mundial de fútbol, o sea, cómo de alguna forma la identidad nacional se empieza a reafirmar y pende de un hilo, a veces de un solo grito. Y bueno, y en ese sentido, o sea, el otro ejemplo que yo quiero dar es justamente el himno nacional argentino en el festejo del Bicentenario. ¿Cuál es, por qué para mí, o sea, un dato distintivo? Justamente en relación con los artistas que generaban la identidad nacional hace 100 años, o sea, justamente el folclore sirve como esa arma intelectual del sector conservador, de alguna manera, y también de reafirmar, y también, o sea, de un montón de, es verdad, de comunidades originarias que, o sea, que tienen un espacio ahí.
como 100 años después, en el festejo del Bicentenario, en la calle 9 de Julio, en el Obelisco, tenemos artistas de rock nacional, que es casi el video que elegí, con Fito Páez cantando, con muchísimos cantantes sobre todo, algún actor, y como que casi que desdibujado el rol de casi nada de folclore. Está Jaime Torres, ahí en el ejemplo que elijo, está por ahí perdido Bruno Arias, y directamente cantantes de tango por lo menos no se ven, y es justamente el rock. De alguna manera está Juanse de los Ratones Paranoicos, está Rodolfo García de Almendra, Emilio del Guercio, son de alguna forma los dadores de identidad. Necesariamente no es así, obviamente que es un recorte, o sea, y también es una elección del gobierno en ese momento, que era el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, justamente en el festejo del marco del Bicentenario, que eran los artistas. Pero después, leyendo la grilla, también lo que hay es algo de música latinoamericana, o sea, está Gilberto Gil por ahí, o Milton Nascimento en la elección. Pero como en 100 años, de alguna forma, esto que yo quería empezar contando, que era la formación del Estado Nacional, y cómo en 100 años la identidad de alguna forma se va un poquito cambiando, se va desdibujando hacia otro lugar, va mutando obviamente, y con esto no digo que necesariamente lo simbólico sea mejor ni peor, pero sí quisiera terminar, o sea, concluyendo que la conquista hacia América, o sea, hacia el continente americano, destruye una identidad y construye otra encima. Entonces, bueno, es un momento muy formativo del país, muy de que cuál es la élite que en ese momento está, empuja, es la que capaz que reafirma lo que tiene en ese momento, y desde dónde se festeja también, o sea, como desde la generación del centenario, por ejemplo, esto de reafirmar y juntarse desde el norte, o por ejemplo acá estos festejos del bicentenario desde el Obelisco. Pero bueno, quedarme pensando en eso, o sea, en cómo de alguna forma, o sea, todavía estamos en ese proceso de construcción, eh, de identidades, y también qué era lo que existía y qué dejó de existir. Bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Sebastián Díaz Romero.